Gracias. Muy buenas noches, amigas y amigos. En primer término, Margarita, mi esposa, y un servidor queremos darles las gracias por estar aquí esta noche. Quiero agradecerles enormemente su gentileza, agradecerle a las y a los invitados especiales, especialmente a alguien a quien admiro yo muchísimo, a don Mario Molina, Premio Nobel de Química y además el pionero en la lucha contra el deterioro de la capa de ozono, el agujero de ozono que está por aquí. Agradecerle también a mis amigos los gobernadores Marcos Covarrubias de Baja California Sur y a su esposa, y a Guillermo Padres de Sonora también y a su esposa por estar aquí. A todos nuestros distinguidos invitados especiales que hoy nos acompañan, académicos, empresarios, líderes de la sociedad civil. No los quiero mencionar a cada una y a cada uno por su nombre porque son muchos y no quiero incurrir en el terrible pecado de citar a la gente que son las omisiones. Así que a todos los saludo, les agradezco muchísimo su presencia. Quiero también saludar y dar la bienvenida a una gran parte de ustedes que son ex colaboradores del gobierno federal, algunos colaboradores actualmente, por todo lo que han hecho, pero particularmente por estar aquí. Y en particular, y en nombre de ellos, quiero agradecer la presencia de Carlos y Geli Mourinho y también de Carlos y Mariam Mourinho Terrazo por estar aquí con nosotros. También agradecer muchísimo la presencia de Tere Toca, esposa de nuestro querido Alonso Lujambio. ¿Dónde estás, Tere? ¿Aquí? A muchos amigos muy apreciados y muy queridos, como son todos ustedes, pero menciono a dos especialmente que están aquí, don Luis Álvarez y Diego Fernández, que están por aquí. Muchas gracias por estar aquí. También a diputadas, a diputados, a senadoras y senadores, a legisladores, a todos, compañeros y amigos. En fin. Bueno, a todos ustedes saben que he tenido el privilegio de caminar en distintas etapas de mi vida, sea en el ámbito personal o familiar, en el profesional, en de la vida pública y privada, en fin. Yo quiero agradecerles en particular su generosa contribución que han dado esta noche para el sostenimiento de la Fundación. Hoy la presentamos orgullosamente en sociedad y con ello iniciamos formalmente sus actividades. Durante el tiempo que tuve el gran privilegio de servir a México como presidente de la República, he sido, no solo en ese tiempo, sino en mi vida, he sido un hombre comprometido con ideas, con principios, y he tratado de ser congruente con ellos. Como ustedes saben, me formé en la filosofía del humanismo político, que tiene como ejes rectores la dignidad humana y la búsqueda del bien común, y también aprendí a concebir la política no como la oportunidad del dominio de los demás, sino como capacidad y obligación de servir al hombre y a la comunidad. Y también aprendí que toda acción humana, toda acción que es fruto de la voluntad y de la libertad, tiene que estar fundada en la ética. Y que en consecuencia toda acción política en tanto humana también tiene que estar fundada en ideas y en valores éticos. Sin embargo, lo que también aprendí es que lo difícil no es conocer o incluso recitar, como algunos hacen, principios y valores en abstracto. Lo verdaderamente difícil, lo verdaderamente desafiante es aplicarlos a problemas concretos, a realidades de cabeza dura, como le dije varias veces a mis colaboradores,
a problemas que tienen restricciones, aristas y complejidades imposibles de prever, como muchos de los problemas que nos tocó enfrentar en la presidencia de la República. Y es precisamente ahí donde uno busca aplicar principios abstractos a realidades concretas, es en ese conjunto de decisiones, regulaciones y acciones con lo que los gobiernos damos respuesta a los problemas de la sociedad. Todo eso es lo que llamamos políticas públicas. A ello, a las políticas públicas, a su examen y a su elaboración, a su valoración, se va a dedicar la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Porque precisamente en la definición y concreción de tales políticas públicas es donde radica la clave de gobernar, pero también es donde radica la clave de hacer política. La política es gestión del bien común en sentido amplio, pero también es búsqueda del poder, ejercicio del poder y vigilancia del poder en cualquiera de esas fases, pero siempre para realizar el bien común. Nunca puede prescindirse de ello. Y es precisamente cuando se ejerce un principio en la realidad, cuando se determina precisamente el valor de lo humano en la vida pública. Alguna vez escuché a mi querido amigo, nuestro muy extrañado y querido amigo y compañero Alonso Lujambio, una metáfora que se le atribuía a Adolfo Crislev Ibarrola. Decía Alonso, que Crislev decía, que los políticos en general se pueden clasificar de muchas maneras, pero una manera de clasificar a los políticos es clasificarlos en dos grandes categorías: los que pueden dormir y los que no pueden dormir. Ahora, entre los que pueden dormir, se dividen a su vez en dos grandes grupos, ¿no? Por una parte, los políticos que sí pueden dormir se dividen entre los que no tienen ningún principio ni ningún valor que respetar y entonces duermen a pierna suelta, no hay ningún problema. Y también en ese subgrupo de políticos que sí pueden dormir, pues están los que supuestamente tienen principios y valores, pero la verdad nunca se toman la molestia de cuestionarse cómo se aplican en la realidad. Nunca han tenido la oportunidad, o por lo menos no es para ellos darse a la tarea de decidir en concreto, en el hic et nunc, en el aquí y ahora, cómo se come eso. Los políticos del otro grupo, los políticos que no pueden dormir, son aquellos que tienen principios y valores y que se ven obligados todos los días a aplicarlos a realidades concretas, a realidades de cabeza dura. Tienen que decidir entre distintas opciones, todas limitadas, todas incómodas, todas falibles y con un nivel de información que dista mucho de ser el óptimo. Dicen que el dormir poco es lo que genera también hipersensibilidad e irritabilidad, de tal manera que en cierta medida también me identifico con los políticos que no pueden dormir. Y en efecto, en la tarea de gobernar siempre están presentes los dilemas éticos. Quisiera uno, la verdad, como presidente de la República, que todo fuera como escoger entre dos bienes. ¿Cuál es el bien mejor? O, como alguien llegó a decir, ¿cuál es el más mejor? ¿No? O incluso algo más fácil, decidir siempre entre algo bueno, claramente bueno, y algo claramente malo. Amigas y amigos, eso la verdad no existe, o rara vez existe. La verdad es que cuando una decisión llega al escritorio de un presidente, es porque hay que escoger, generalmente, entre dos opciones que tienen costos, que tienen perjuicios y que tienen verdaderamente consecuencias insalvables que no siempre son positivas. Hay que escoger, entre dos opciones que tienen claros costos e inconvenientes.
Yo soy apasionado, amigas y amigos, y lo saben muy bien, sobre todo quienes me conocen de mucho mayor tiempo. Soy apasionado de la política, pero ¿saben qué? Más que apasionado de la política, viéndolo bien, de lo que soy apasionado soy del diseño de políticas públicas y de la manera en cómo se implementan. La verdad no sé de dónde puede venir esto, pero tratando de hilvanar estas ideas, recordé a mi padre, a Luis Calderón, en paz descanse, que siempre fue un agudo defensor de sus ideas y de sus convicciones. Y además era, pues, de todo según el tiempo. Fue capacitador, cronista, es más, alguna vez fue hasta encargado de prensa, ¿no? Y él tenía, entre muchas otras cosas, un afán de asesorar diligentemente a la gente que lo rodeaba. Lo mismo fueran dirigentes o militantes partidistas, del más alto rango o el joven más entusiasta que llegaba a tocar la puerta de su oficina. Asesoraba y comentaba a los pocos legisladores que entonces tenía su partido. Hurgaba en los discursos de los fundadores, gran seguidor de Gómez Morín. Revisaba la exposición de motivos de las iniciativas de ley más exitosas. Veía qué había de nuez en las plataformas políticas electorales. Hoy, en los tiempos de la computadora y los procesadores de palabras, es muy fácil hablar del cut and paste. Y mi papá, literalmente armado de tijeras y pegamento, buscaba las copias de esos discursos, las recortaba y las pegaba, porque tenía el afán de que quien representara sus ideales en la organización que pertenecía siempre diera las mejores respuestas a las preguntas de algún periodista, por ejemplo. Y esos papeles pegados unos sobre otros se convirtieron en algún folleto, un instrumento de trabajo para hacer política digna, y alguna vez incluso llegaron a ser un libro. Me tocó estar con él porque cuando tuvo problemas de arteriosclerosis, yo le mecanografiaba sus textos. Y me asombraba su congruencia y su pasión, su obstinada pasión por encontrar respuestas. Y ese ejemplo suyo me impulsó a seguir muchos de sus caminos, muchas de sus vertientes, incluso el de buscar siempre las mejores respuestas para los problemas de México. Y cuando era estudiante me preparaba, por ejemplo, a fondo cada vez que había que debatir un tema en la escuela o en la universidad. Y posteriormente en mi carrera pública que empezaba, me preparaba a fondo para cualquier terreno de la arena pública, en un debate universitario, o en una estación de radio, o en una plaza. Y lo primero fue a veces en campañas electorales sin esperanza, y luego fue en el Congreso, e incluso en la propia presidencia. No solo eso, viéndolo bien en la búsqueda de respuestas, también se fue decantando un poco con el tiempo mi propia vocación académica. Viéndolo bien fue así. Primero estudié Derecho, y agradezco muchísimo la presencia de algunos excompañeros y amigos de la Libre de Derecho, uno de ellos además gran colaborador, generoso, honesto, valiente, y que hoy le agradezco enormemente estar aquí, como es Bruno Ferrari. ¿Dónde estás, Bruno? Por acá. Gracias, Bruno. A la Libre le debo la adquisición de lo que yo considero es un criterio jurídico sólido, una visión del Estado, de la sociedad organizada, del orden público, una visión precisamente de la naturaleza del Estado en torno a este ente autárquico que aprendimos en la escuela, en fin, los derechos y obligaciones de los gobernados. Sin embargo, las preguntas sin respuesta todavía seguían, y por eso también estudié la maestría en Economía, y agradezco muchísimo la presencia del rector de mi querida alma mater también, el ITAM, Arturo Fernández. Muchas gracias, Arturo, y a su esposa por estar aquí. Y el ITAM, pues, me enseñó a comprender en gran parte, pues, algunas lógicas que al principio no me gustaban, pero que terminaron ser contundentes. Lógicas contundentes de los números,
que rodean las necesidades y los satisfactores. Esta lección que ningún político debe olvidar: los satisfactores siempre son limitados y siempre son escasos. Y la tarea de gobernar significa cómo podemos entender reglas y mecanismos que acerquen satisfactores a necesidades humanas. Las preguntas seguían, sin embargo, y entonces estudié la maestría en Administración Pública en la Kennedy, en la Universidad de Harvard, que hoy generosamente me ha abierto sus puertas nuevamente. Y aprendí ahí la imperiosa necesidad de jerarquizar las prioridades, la ineludible tarea de tomar decisiones con base en la información disponible, la abrumadora tarea también de sacrificar unas opciones por salvar las más valiosas, el cómo administrar recursos públicos que siempre serán escasos y cómo ejercer liderazgo no como esa visión utópica de síganme los buenos, sino más bien cómo hacer que un grupo, una sociedad, enfrente sus problemas y se decida resolverlos y no los eluda o pretende ignorarlos. Fueron materias que me apasionaron y que me permitieron entender muchos de los problemas de México. Mirando hacia atrás, pues, pareciera que una buena parte de mi vida se preparó para un servicio público que honestamente, amigas y amigos, la verdad nunca pensé tener varios años de mi vida, porque dada la condición política de México, cuando yo era estudiante, pues era impensable que fuera a desempeñar algún cargo público en la mínima administración de cualquier nivel. Cosas de la vida, queridas y amigos, me tocaría tener que utilizar todo ese entramado, todo ese andamiaje, precisamente en la presidencia de la República. Esa formación y también esa experiencias buenas y malas, aciertos y errores, pero todos con la certeza de actuar conforme a conciencia, me dieron muchas respuestas. Pero qué duda cabe, mientras exista el ser humano y sus enormes problemas, las preguntas acerca de cómo resolver los desafíos y las angustias de cada ser humano y concreto, de cada niño que no tiene escuela, de cada mamá que no tiene cómo alimentar a sus hijos, esas preguntas siempre estarán pendientes de resolver. Esta fundación, la que ustedes hoy apoyan con su presencia, surge para seguir buscando las respuestas a las grandes interrogantes del país. Y ahora, con la experiencia vivida, con todo lo que hemos vivido, aciertos y errores, es justo el tiempo de poner en blanco y negro, con rigor académico, todo ese aprendizaje. Lo que la Fundación pretende, pues, es organizar de la mejor manera posible este conocimiento humano y ponerlo al servicio de quien busque genuinamente buscar soluciones constructivas para México. Lo que hicimos en el gobierno se fundamentó en premisas sólidas de pensamiento y de valores. Esas premisas siguen siendo válidas y regirán también el curso de investigación de esta fundación. Como su nombre lo indica, las premisas están en el desarrollo humano sustentable, a cuya realización me comprometí desde el primer día en que fui presidente. Y la gran pregunta, hablando de ello, es, bueno, ¿y qué es el desarrollo humano sustentable? ¿Qué entiendo yo por ello? Este concepto fue definido formalmente, quizá por primera vez, en 1987, por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Es un documento que se tituló formalmente Nuestro Destino Común, Nuestro Futuro Común, y lo define así: el desarrollo sustentable es aquel proceso que puede lograr satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones. De manera que sí se trata de promover el crecimiento y de generar empleos ahorita, diríamos los mexicanos. Y sí también se trata de combatir la pobreza actual, la que vemos, la que existe. Pero se trata de hacerlo sin arruinar, esa es la palabra que escogí aquí, sin arruinar lo que los que vienen detrás de nosotros tienen que hacer. Estoy convencido de la necesidad
de que este fuera un concepto rector, no solo discursivo, sino programático en el gobierno. Porque nuestra generación, amigas y amigos, sí recibió arruinados muchos de los recursos que nosotros necesitamos para nuestro propio desarrollo. Hubo hace no mucho tiempo todavía en México incluso una Comisión Nacional de Desmonte, con un Fideicomiso Nacional de Desmonte y con una Burocracia Nacional de Desmonte que tenía como objetivo de gobierno destruir toda la selva y todos los bosques posibles para abrirlos, por ejemplo, a la agricultura. Yo pienso que esta generación no puede seguir eludiendo más un compromiso de largo plazo con el futuro. Y por eso en cada acción de gobierno busqué que fuera este concepto de desarrollo humano sustentable el que lo guiara. Así se llamó el proyecto de gran visión de México 2030 que hicimos en transición. Ese es el título también del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012. Y los ejes que articulé desde que fui candidato y que se tradujeron en el proyecto de gran visión y que fueron parte del Plan Nacional de Desarrollo, hoy son también ejes de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Estado de Derecho y seguridad pública, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, particularmente en educación y salud, desarrollo sustentable, propiamente dicho, o sustentabilidad ambiental, como llegamos a mencionarlo, y democracia efectiva y política exterior responsable. Y con esta convicción formamos, hace muchos años, incluso antes de que yo fuera presidente, la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Luego la tuvimos que guardar un buen rato, por razones obvias, y hoy es tiempo de que viva una nueva y vital época. ¿Qué queremos hacer, amigas y amigos? Básicamente un centro de políticas públicas, un punto de reunión de ideas, de pensamiento y de propuesta. Queremos hacer, dirían, un think tank mexicano, un tanque de pensamiento. La Fundación quiere ser casa de las ideas, de todos los que de buena fe y desde la perspectiva del humanismo y subrayo, sin fronteras partidistas, quieran formular con el debido rigor académico y científico propuestas que ayuden a México a ser mejor. ¿Qué es diferente de esta fundación de otras? Primero, un elemento diferenciador es el criterio de sustentabilidad. Es una diferencia específica, clara respecto de otros modelos de desarrollo. En lo sustentable se reconoce, por ejemplo, el desafío de incorporar la restauración y preservación de los recursos naturales, la lucha contra el cambio climático, la necesaria adaptación de las sociedades a las consecuencias del cambio climático, que son evidentemente cada vez más devastadoras. Pero ojo, es una fundación que asume lo ambiental, sí, porque lo ambiental es parte del desarrollo, pero no se agota en lo ambiental, y en ese sentido no será una fundación ambientalista o ecologista, sino que será una fundación para el desarrollo verdaderamente humano que debe ser necesariamente sustentable. Y en ese sentido, además de los temas ambientales, la Fundación abordará todos los temas que tienen que ver con el desarrollo. De ahí sus áreas de análisis. Y tiene que ver con el desarrollo humano, lo económico, porque queremos que México pueda avanzar a ser una economía plenamente desarrollada, altamente competitiva en una economía abierta y global y que genere empleos cada vez más remunerados. México es una nación que en la última década, esa es la verdad, ha logrado avanzar para convertirse en una sociedad con una clase media cada vez más amplia. Pero enfrentamos aún los terribles desafíos de marginación, de ignorancia y de miseria. Y por ello se plantea, justo como otra dimensión del desarrollo humano, los temas sociales. Y en concreto, se pregunta cómo es posible igualar las oportunidades de la gente para salir adelante, independientemente de la condición social o económica. ¿Cómo puede una niña o un niño de Iztapaluca, en el Estado de México, aquí muy cerca, en uno de los centros de pobreza más graves del país, por ejemplo, cómo puede tener la misma oportunidad de tener un médico que la cure, de tener un maestro que le enseñe, y que no sea su nivel económico lo que le permita avanzar y salir adelante en la vida
porque queremos que su oportunidad de formarse y de estar sano sea igual a la de una niña o la de un niño de cualquier parte del país. El desarrollo humano tiene que ver también con el fortalecimiento institucional de la sociedad. Yo me he preguntado varias veces, ¿cuáles son los factores que explican la prosperidad? ¿En dónde radica el secreto de que haya naciones desarrolladas y otras no? Y coincido con algunos actores que dicen, son tres cosas las que explican realmente el desarrollo. El cambio estructural, es decir, cómo la sociedad puede transformarse para producir más, con menos recursos incluso. La revolución industrial fue claramente un cambio estructural. Inglaterra tomó 170 y tantos años en duplicar su ingreso per cápita. Estados Unidos tomó quizá 80 y China tomó 12 años. Cambio estructural. 2, la inversión en capital físico, que es infraestructura, pero sobre todo en capital humano, que a mí no me gusta llamarle capital humano, sino valor humano, que es educación y que es salud y que es la gente. Y 3, conditio sine qua non, dirían en la lógica clásica, el desarrollo institucional. Porque no nos engañemos, amigas y amigos, no puede haber prosperidad, no puede haber desarrollo, ni siquiera crecimiento económico, que no es lo mismo, sin Estado de Derecho, sin certidumbre jurídica, sin jueces que provean justicia, sin empresas que sepan a qué se atienen en las reglas del juego a largo plazo, sin consumidores y productores que puedan con certeza defender sus derechos. No hay prosperidad sin seguridad jurídica que implica la seguridad pública. Y de ahí que la Fundación examinará, desde una perspectiva objetiva y constructiva, las alternativas de solución asociadas a esta problemática tan compleja y tan importante para los mexicanos. Y por entramado institucional también exploraremos lo democrático, porque hay que responderse a varias preguntas en el entramado institucional. Una, ¿cuándo y cómo podremos verdaderamente ser un país de leyes, que aún no somos? ¿Cuándo y cómo podemos construir una democracia que brinde soluciones esperanzadoras a los anhelos y demandas de los ciudadanos y les responda eficazmente? Y antes de ello, ¿cómo le hacemos para hacer que la manera de elegir a nuestros representantes, que debiera ser nuestro primer consenso genuino como en cualquier democracia, deje de ser nuestra primera disputa nacional? De ahí que la Fundación trabajará en esas áreas que ya he mencionado: Estado de Derecho, igualdad de oportunidades, sustentabilidad ambiental, economía competitiva y democracia efectiva. Para finalizar, les comento 2 asuntos específicos en los que trabajará la Fundación. Primero, la Fundación va a ayudar a documentar las estrategias y las políticas públicas puestas en práctica en el periodo que tuve el privilegio de ser presidente de México. Sí, la Fundación tendrá como un objetivo documentar lo que hicimos, aprender de lo que hicimos, poder entender cuál es el alcance de lo logrado y poder entender también qué fue aquello que no alcanzó el propósito que se había buscado originalmente. Y espero que pronto pongamos a disposición de los mexicanos un recuento de estrategias y políticas que implementamos para responder a los problemas de México. Y segundo, la Fundación será el soporte técnico para construir un proyecto de gran relevancia en el que ahora colaboro a nivel internacional, con un grupo de líderes globales, tanto académicos como Nicholas Stern, el creador del famosísimo reporte Stern de cambio climático, con mujeres y hombres de negocios, con exjefes de Estado de todo el mundo, con el presidente Lagos de Chile, o con Jens Stoltenberg de Noruega, por ejemplo, que hemos creado la Comisión Global sobre Economía y Clima. En esencia, la Comisión trata de responder al desafío de combatir los problemas asociados al cambio climático sin sacrificar el crecimiento económico, sin sacrificar las oportunidades de negocio para las empresas o el bienestar de las personas. En esencia, queremos descubrir cómo es posible, si es que es posible, yo creo que sí, romper el falso dilema que es general y que dice que tenemos que escoger o entre crecimiento económico
o entre responsabilidad ambiental, que tenemos que escoger entre combatir la pobreza o combatir el cambio climático. Nosotros creemos que sí es posible combatir el cambio climático y a la vez tener crecimiento económico, generar empleos y aliviar la pobreza en el mundo. Finalmente, una gran ventaja de la Fundación serán quienes nutrirán sus investigaciones y incluso ya elaboran ahora, sus productos y los servicios que ofrece. Bajo la conducción de Fausto Barajas, el trabajo medular será llevado a cabo por muchos de quienes fueron servidores públicos y colaboradores conmigo en la enorme tarea de la conducción de México. Y yo lo considero una ventaja porque tiene una experiencia o una ventaja única. Ya estuvieron del otro lado del mostrador. No solo tienen grandes talentos académicos, sino también ya saben lo que es aplicar principios e ideas a realidades de cabeza dura. Tienen conocimiento y experiencia sobre la problemática del país. Y lo digo de todos los que colaboraron en mi gobierno. Todos, todas y todos, amigos, están invitados a seguir poniendo su experiencia al servicio de México ahora en este plano académico. Así que quiero invitarlos a participar voluntariamente por el momento, porque no nos alcanza para más, pero ya veremos después, mediante análisis serios, rigurosamente documentados, en la construcción de soluciones. Ustedes vivieron experiencias irrepetibles. Pongan eso en blanco y negro. Digan qué pudo lograrse y por qué, y digan qué faltó y por qué. Y esa experiencia será puesta al servicio de México. E independientemente de que puedan o tengan tiempo o quieran hacerlo, a quienes están presentes aquí y colaboraron conmigo en la enorme tarea de servir a México, quiero reiterarles mi gratitud. En este más de un año que ha transcurrido desde que terminé mi tarea como presidente de México, he pensado mucho en todas y en todos ustedes. Sé que pusieron lo mejor de sí mismos en la tarea. A las y a los jóvenes que sirvieron a México, quiero pedirles que nos acompañen en el proyecto. Les pido sus ideas, su talento, su tiempo para que nuestro trabajo genere el impacto que queremos. Y si está en sus posibilidades, también les pido que apoyen este esfuerzo económicamente, porque la Fundación, como muchas otras iniciativas de la sociedad civil, vive y vivirá exclusivamente de los recursos que la propia sociedad aporte de manera generosa y voluntaria. Y como siempre, haremos un uso escrupuloso, honesto y transparente de los recursos que nos confíen. Amigas y amigos, soy optimista y estoy convencido de que el surgimiento de Fundación Desarrollo Humano Sustentable es una buena noticia para México. Lo es porque nace como un espacio abierto y plural de pensamiento en el que las ideas y las propuestas serán la guía para seguir transformando a nuestro país. Ese es el espíritu constructivo con el que creamos su fundación. Les agradezco una vez más su presencia en esta cena y los invito a que sigamos trabajando para que, a través de nuestro esfuerzo común, el desarrollo humano sustentable sea pronto una realidad en nuestro querido México. Muchísimas gracias.